a mí, como investigador, como profesional, una pauta de que digan, bueno, acá ella dice, una marca en el cuello, lo que le produce un moretón o un hematoma, indicaría que puede haber utilizado una soga para ahorcar a la persona o estrangularla. Lo distinto es las manos, que queda marcada, pero ella está diciendo, entonces la actividad era traer algo que me dé un indicio a mí como profesional investigando de cómo se sucedían los hechos. Porque la idea es que acá el que investiga tiene que reconstruir los hechos. O sea, él va a la escena del crimen, que es el sitio, que ahora lo vamos a ver un poco más, y no sabe qué pasó. O sea, no sabe dónde, si fue ahí, si fue en otro lugar, no sabe cómo, no sabe con qué. Entonces tiene que empezar a investigar y empezar a determinar todas esas cosas. Entonces, estos rastros, esta evidencia, esta forma de cómo la sangre se queda, por ejemplo, estancada, decía acá, en un lugar, me puede decir de dónde viene, el color me puede decir cuánto tiempo que está, y la lesión me puede también decir si fue en vida o fue post-mortem. Entonces, bueno, todos esos datos son los que se tiene que tener en cuenta como científico, como investigador, para poder decirme a mí, reconstruirme los hechos, que es lo que tienen que hacer, básicamente. Entonces, bueno, encontraste eso, te costó. Si no, yo la próxima le doy bibliografía en donde la pueden sacar. Bueno, no, sí, yo acá sí me costó más que bueno, hoy lo que vamos a ver, y vamos donde dejamos la clase anterior, es la investigación criminal. Habíamos dejado ahí, ¿verdad? Sí. Sí, la 135. ¿Ya van tan avanzados? Yo llegué medio tarde, ¿no? 135 vamos, capítulo 4. La clase que viene lo terminamos. Y empezamos el 5. ¿Pero ya hicieron todo esto? Sí. ¡Ah! Esas clases fueron dadas. Bien. Pero tu sistema es contrarreloj. Después las vamos a tener que ver. Ah, genial. ¿Cuál es? Ah, esto. 135. Vamos, dejamos ahí en la investigación criminal. Entonces nos vamos a centrar, toda esta parte que vamos a ver hoy es esto. ¿Qué es la investigación criminal? Conjunto de conceptualmente hablando, ya sabemos lo que es una investigación criminal. Cualquiera de ustedes, no le tengo que dar el concepto que lo sabe, ¿no? Se le viene a la mente, pero en palabras, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, son conjuntos de saberes interdisciplinarios. ¿Qué significa que sean interdisciplinarios? Que son varias disciplinas las que van, científicas, por supuesto, interactuar entre sí. O sea, tenemos varias disciplinas que se van a mezclar entre sí para juntar ese conjunto de saberes. Y van a hacer acciones sistemáticas, ¿no? Sistemáticas continuas a través de un método que se van a llevar a cabo dentro de esa investigación para llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? A ver, tengo un hecho punible, o sea, tengo un delito. Yo lo que decía la otra vez que por ahí es importante remarcar. Estamos hablando siempre de una muerte dudosa, ¿sí? No es una muerte natural. Si es una muerte natural, no interviene acá un investigador criminal. Tenemos una muerte dudosa, tenemos un hecho punible, ¿sí? Que está penado por la ley en nuestro código de rito. Entonces, vamos a la escena. Tenemos que hacer esta investigación criminal. ¿Qué significa esta investigación criminal? Esto, conjunto de saberes de diferentes ciencias que se van a interconectar, se van a relacionar entre sí para llegar a la verdad de qué fue lo que sucedió. ¿Qué comprende una investigación criminal? ¿Qué es lo que comprende? Primero, manejo o planteamiento de estrategias. La persona que va a ser la encargada, el investigador, tiene que tener, ¿no?, estrategias para llevar a cabo de todo que dan cuenta del contexto, del papel que cumplió la víctima o del rol del delincuente y del delito en sí. Entonces va a tener que plantear una estrategia para poder darme cuenta de todo eso. Que ese sería el planteamiento de estrategias, el ítem 1 dentro de qué comprende una investigación criminal. El segundo es el estudio de técnicas. ¿Qué es esto? Van a tener que estar orientadas para contrarrestar, controlar y prevenir la acción delictiva. O sea, yo tengo que estudiar cuáles son, y eso lo habíamos visto por ahí en la parte de prevención,
sabiendo cómo sucedió el hecho, estadísticamente puedo recopilar y puedo decir, por ejemplo, cuando se da un hecho de violación, generalmente ocurren determinadas técnicas. ¿Qué puedo después utilizarlas para poder prevenir? ¿No? Y tratar de que la violación no ocurra, teniendo todas estas técnicas de estudio de los casos que voy viendo en particular. ¿Se entiende? O sea, voy a tratar de, a través de técnicas de estudio, poder lograr conceptos para prevenir, para poder controlar esta acción delictiva y que no se produzca. Que es difícil, ¿no? Es lo más difícil que prevenir, pero bueno. El dominio de la investigación es otra cosa que está dentro de una investigación criminal. ¿Y por qué? La investigación criminal, chicas, tiene un proceso metodológico, o sea, tiene un método, una forma de darse, una forma de sucederse. No es así nomás que yo voy, bueno, vengo a ver qué pasó. No, la persona que va, que es estudiosa, que tiene título habilitante, tiene que llevar adelante a cabo la investigación a través de un proceso con reglas, con principios, que va a tener, obviamente, basarse en la ciencia, como ya sabemos que se respalda en la ciencia, y va a tener que agarrarse de procedimientos jurídicos, como los veíamos, el trato con la evidencia, las formas de hacerlo, está relacionado con la ley, o sea, cómo la evidencia tiene que tener la cadena, ¿no?, de custodia, que no se puede, por ejemplo, no sé, de alguna manera estropear, o no se puede tratar de que sufra ningún tipo de ruptura, de nada. Entonces son todas cosas que van a tener que ser propios de la investigación. Y además hay que tener en cuenta que toda la reconstrucción de hechos también tiene circunstancias de tiempo. O sea, por ahí cuando vos encontrás un cuerpo, por ejemplo, tenés que te está lloviendo. Entonces vos ahí tenés un factor externo, si se quiere, que te está perjudicando, porque vos la lluvia te puede arrastrar, te puede sacar huella, te puede... Entonces, bueno, lo que quiere decir el dominio de la investigación es un proceso que va a seguir un método que se va a basar en principios y en teorías, también agarrado de procedimientos jurídicos para lograr la reconstrucción. Dice, el empleo, la investigación también va a comprender el empleo de principios y teorías de la ciencia. Bueno, obviamente, la investigación criminal se va a agarrar, como decirlo de esta manera, de la ciencia y de otras disciplinas para poder lograr su cometido. Va a utilizar a la química cuando haga un ADN, va a utilizar a la biología o a la ciencia forense cuando se estudie el cuerpo. O sea, dentro de entonces, dentro de una investigación criminal van a estar otros principios y otras teorías de otra ciencia. También va a haber aplicación de procedimientos jurídicos. La ley va a darle un marco en algunos aspectos de cómo llevar a cabo, repito, la investigación. Por ejemplo, los primeros en llegar a la escena del crimen o en el sitio es la policía, ¿no? Generalmente, o sea, una persona encuentra un cadáver o ve algo, que hace a quien llama, al 911, a la policía. La policía, cuando va, lo primero que tiene que hacer es demarcar la zona, o sea, marcarla y perimetrar para que nadie pise, primero para que el ajeno no entre ninguna persona ajena, para que no se pise. Entonces, bueno, eso está marcado por ley, o sea, es una obligación que tiene el cuerpo de la policía y que va a estar reglamentado por un procedimiento jurídico, más allá de después la evidencia de llevar a los tribunales, cómo tiene que llevarse, cómo tiene que... Entonces, una investigación criminal también va a comprender que se le van a aplicar procedimientos jurídicos. Y por último, la reconstrucción del hecho para visualizar el todo de lo sucedido a través de circunstancias de tiempo, modo y lugar. Va a plantear, va a comprender esto, una reconstrucción del hecho. O sea, lo que va a intentar una investigación criminal, y que lo vamos a ver después como su objetivo, es eso, hacer una reconstrucción. ¿En qué circunstancias las va a hacer? Tiempo, duración o lapso para la ocurrencia de un acto, modo, formas de llevarse a cabo el hecho, tiene que demostrar a ver cómo se llevó a cabo el hecho, y lugar, espacio físico utilizado. Esas son las diferentes circunstancias que se pueden dar en una escena del crimen. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que va a comprender y de dónde se va a agarrar, cuáles van a ser los principios de una investigación criminal. Después el libro nos plantea cuál es el objetivo, o sea, a dónde tiene que llegar la investigación criminal. Yo la comienzo, tengo el investigador, tengo el profesional. ¿A dónde tengo que llegar? Bueno,
Primero, va a haber una denuncia, ¿no? De una persona que lo vio, de una persona que está, que es partícipe, que participó. Se va a dar una denuncia. Entonces, primero hay que investigar los hechos que están en la denuncia. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que me aportaron a mí que me dijeron que sucedió? O bueno, una querella, lo mismo. A ver, ¿qué es lo que tengo yo como primera información? Ese es el primer objetivo de la investigación criminal. El segundo objetivo es determinar si es delito o no el hecho cometido. A ver, hay que determinar si el hecho que se sucedió está prohibido por la ley, o sea, es punible. ¿Sí? Porque, por ejemplo, se puede dar un homicidio en legítima defensa. O sea, yo puedo estar en mi casa, puedo ver que entra un hombre en mi domicilio, le puedo decir que se retire de mi domicilio, aún así quiere ingresar, veo que tiene un arma y yo respondo, por ejemplo, le disparo y lo mato. Cuando viene el cuerpo forense, la investigación científica ve que hay un cuerpo en mí, entonces, ¿hay un homicidio? Sí, yo lo disparé, lo maté, ¿es homicidio? Sí. Ahora, ¿es punible o es legítima defensa y ese acto no va a ser punible? ¿Sí? Porque hay que ver las circunstancias. Entonces, objetivo de la investigación, determinar si ese delito o ese hecho cometido si ese hecho cometido es delito. Porque si no lo es, no tiene sentido. O sea, sí tiene sentido porque investigar se va a investigar igual, porque por ahí justamente para demostrar una legítima defensa. ¿Sí? Para lo que se den los extremos de legítima defensa tiene que haber una correlación en el arma, por ejemplo. No es lo mismo que yo le dispare si la persona se iba corriendo de espalda que si estaba de frente. No es lo mismo si la persona venía con un matamosca y yo le disparo con una bazuca, porque no hay proporción entre el medio. O sea, para que se dé una legítima defensa hay un montón de circunstancias que se tienen que dar. Pero bueno, ellos lo van a investigar. Lo importante es eso, determinar si es delito o no. Otro, recolectar y conservar las pruebas intangibles. ¿Qué son intangibles? Las que no puedo tocar, ¿no? Lo intangible es lo que no se toca, distinto opuesto a lo tangible. Entonces, no puedo tocar una huella, por ejemplo, o como un elemento, ¿no? Como un cuchillo. Entonces, todo eso lo tengo que recolectar. ¿Para qué? Para después estudiarlo. Entonces, lo tengo que recolectar y conservar. Muy importante eso, que lo remarqué la clase pasada y lo vuelvo a remarcar. Es fundamental. Si yo no conservo la prueba, no me sirve después en un tribunal para demostrar lo que quiero demostrar. Identificar en base y con base a los análisis técnicos científicos de las diligencias o solicitudes judiciales a los responsables del hecho criminal. Acá es lo que estamos diciendo. O sea, tengo que técnicamente a través de la ciencia poder decir, bueno, me están pidiendo un perito, ¿no? Solicitudes a los responsables del hecho criminal. Bueno, los investigadores tienen que poder responder a los pedidos que le hacen las abogadas de parte, el tribunal, ¿se entiende? Tienen que con sus cuestiones técnicas y científicas demostrables objetivamente decirles, bueno, sí, esto fue lo que ocurrió. Bueno, el proyectil se disparó a una distancia de tanto, sí, había polvo en la mano, lo que significa que si había rastros de pólvora, el arma se disparó. Bueno, todo eso, estoy dando ejemplos, ¿no? Significa eso, son análisis técnicos científicos a las diligencias o solicitudes judiciales a los responsables del hecho criminal. Seguimos, sí. En conjunto con la autoridad judicial, está bien, ¿no? Sí, conjunto con la autoridad judicial, o sea, el investigador va a trabajar en conjunto con la policía, en conjunto con el fiscal, que va a ser el que va a llevar adelante la acción de investigar qué fue lo que sucedió y va a tener la acción de acusación el fiscal. Entonces va a trabajar en conjunto con ellos, quiere decir con autoridades judiciales, con los jueces, y va a poder proponer capturar al delincuente o la persona comprometida. Va a decir, bueno, sí, mirá, hay determinada evidencia y habría que capturar a la persona porque hay que recolectarle saliva, o bueno, pueden ellos intervenir y decir, junto con la autoridad judicial, este tipo de cosas. Por ejemplo, proponer una captura. Aportar pruebas y ser partícipes de cada etapa del proceso penal, es lo que yo decía. Cualquiera, tanto fiscal como defensa, lo pueden solicitar en el proceso del juicio oral o también
antes de la causa que se eleve a juicio, en la etapa de investigación penal preparatoria, que es la primera etapa, se pueden pedir, qué sé yo, puedes pedir informes socioambientales. De hecho, una asistente social puede ir a la casa y decir cómo vive la persona detenida que cometió el delito, cuántos hijos tiene, si trabaja, si no trabaja. Eso es un perito de parte que se ofrece y estás pidiendo una ayuda y tienes que asistirlo. Recuperar los bienes sustraídos y ocupar aquellos que pudieran ser punibles en un hecho criminal. Bueno, los bienes que sean, no sé, a veces es muy común que cuando se comete un homicidio, por ejemplo, todos los bienes de la persona se dejen en otro lugar, ¿viste? La mochila, o la cartera, o lo que fuese que tenga esa persona. Bueno, hay que recuperar porque esos podrían, o ahí estar el arma homicida, o poder reconocer a veces no se puede reconocer a la víctima porque no tiene ninguna credencial. Entonces, ¿cómo haces? Entonces, estos son todos los objetivos que se plantea la investigación cuando se lleva a cabo. Tiene que cumplir con cada uno de estos, ¿sí? Es la razón de ser de la investigación criminal, cumplir con estos objetivos. Si los cumplió, se dice que es una buena investigación criminal. Habrá algunas que son más fáciles dependiendo de las situaciones y otras más difíciles, y algunos profesionales que trabajarán mejores que otros, pero la idea es que estos objetivos se cumplan. Ahora vamos a ver las características de una investigación criminal. Acá hay muchos objetivos, características, no se pierdan después cuando les tomen la evaluación. Yo no tomo las evaluaciones, no sé si te conté esa parte. No. Yo no tomo la evaluación se rinde al final del curso, es una sola. Yo le tomé un diagnóstico para que vayan más o menos viendo cómo es y vayan viendo los temas que fuimos viendo, pero es de forma online. Vos te conectás, son multiple choice, verdadero o falso, cositas así, a desarrollar muy poquitas, y tenés un tiempo. Lo podés hacer con manual abierto, con el PDF abierto, con los resúmenes, con lo que vos quieras. Ajá. Y bueno, eso viene desde Casa Central. Bien. Tanto la evaluación como la corrección. Bien, y No depende todos de mí. estos que yo me perdí, los... No, yo tomé una sola del capítulo 1, 2 y 3, Creo que ¿sí? Unidad 1, 2 y 3, que fue solo diagnóstico para que ellas vean cómo es. Pero digo, todas las clases que perdí, ¿las voy a ver en algún momento? Sí. Genial. Sí. Bueno, características de la investigación criminal. ¿Cuáles van a ser las características de una investigación criminal? Tenemos continuidad, la primera característica. Continuidad, ¿cómo lo vamos a conceptualizar, digamos, esto, que sea una característica de la investigación criminal? A ver, la investigación va a ser un proceso concatenado, ¿no? ¿Qué significa que sea concatenado? Lo dice el libro y yo quería que lo entiendan. Concatenado es que un hecho, ¿no?, se va a enlazar o se va a vincular actividades que guardan lógica y sentido común. O sea, van a estar enlazadas, van a ser hechos, circunstancias, acciones que se van a enlazar porque tienen un sentido común o un efecto causa común. Eso es concatenado, como una cadena. Van juntitas porque se relacionan entre sí. Entonces, tiene una continuidad el proceso de investigación, la investigación criminal, perdón, porque es un proceso así, que se va enlazando, que va teniendo lógica y que se van a ir relacionando, ¿no?, todo eso que ocurre para llegar finalmente al delito que se investiga. Entonces, empiezo en la escena del crimen. Bien, recolecto las pruebas, recolecto la evidencia. Puedo surgir si se produce acá, si hubo una transferencia del cuerpo de pruebas, llego al laboratorio, conservo las pruebas, voy al juicio. O sea, todo eso es una continuidad, ¿sí? Por eso es un proceso concatenado. ¿De qué? De actividades que están interrelacionadas con diversos aspectos que afectan al presunto delito que se investiga. La investigación criminal comienza de esta manera y se va a ir desarrollando y se va a ir enlazando siempre de forma continua. ¿Se entiende? Sí, obviamente tiene un principio y un fin, pero va a ser continuado el proceso. Otro es metódico, otra característica de una investigación. ¿Qué significa que sea metódica? Es un proceso que está planeado porque el profesional o el investigador que lo va a llevar a cabo sabe qué hacer, o sea, sabe a dónde tiene que mirar del cuerpo, de la escena del lugar, a dónde debe de recurrir para confrontar, ¿no?, y verificar las hipótesis, porque él puede tener una hipótesis de cómo se sucedieron los hechos, puede pensarlo a través de la lógica, es decir,
Es lógico que la persona haya entrado con un bate de béisbol y le haya pegado, pero eso lo tiene que corroborar. ¿Cómo? Y bueno, científicamente, es decir, la distancia en donde estaba el cuerpo de la víctima del cuerpo del agresor podría haber sido esta, porque la sangre salpicó a tantos metros, porque el objeto fue encontrado en tal dirección, porque el cuerpo estaba de tal manera. Entonces, tengo algo metódico, tengo una forma de llevar a cabo la investigación. Y sé cómo la tengo que llevar a cabo, sé dónde tengo que buscar, sé dónde tengo que recurrir como profesional. Eso significa una característica metódica dentro del proceso de investigación. Otra es causal. ¿Qué significa? La investigación criminal nos informa, nos va a decir la causa de quién fue, dónde, cuándo, cómo, para qué se llevó a cabo, cómo se llevó a cabo ese delito y todos los medios que se utilizaron, todo el contexto. Es causal, por supuesto, me va a decir qué pasó. Se supone, ¿no? A través de la reconstrucción me va a decir. Otra característica que tiene la investigación criminal, prevención. A ver, si yo no llevo a cabo, no utilizo la prevención, la seguridad con todo el método, el planteamiento que voy a llevar a cabo de la investigación, después mis datos no van a ser tan válidos, tan certeros, tan demostrables. Entonces no voy a tener una investigación, ¿no?, como se correspondiese, como debería ser, prudente, científica, metódica. Entonces tengo que tener prevención, tengo que ser cauteloso, tengo que tener la seguridad de llevar a cabo las cosas, ¿no?, como deben ser. Organizada, bueno, organización dice, organizada, lo mismo. O sea, hay un montón de pasos que tiene que lograr y que llevar a cabo el profesional donde va a la escena en un orden lógico, metódico y ordenado, dice ahí, por supuesto. O sea, qué es lo que se hace primero, qué es lo que hace segundo, qué debería corresponderse y hacerse en tercer lugar, qué nos faltaría. Bueno, todo eso se hace de forma organizada, ¿sí?, dentro de la investigación. Por eso es una característica más. Actividad analítica. ¿Qué significa esto? A ver, la actividad se analiza y se hace una síntesis, ¿no?, de lo que pudo haber ocurrido, ¿sí? Yo tengo que tratar de el problema que tengo, que es ver qué sucedió o saber qué sucedió y cómo, todas las interrogantes que ya sabemos, tengo que tratar de analizarlo y de demostrar eso. Eso es una actividad analítica, ¿sí? Tengo que descomponer el problema, mostrar los elementos, mostrar qué sucedió a través de este análisis y esta síntesis, obviamente con respaldo con todo lo que venimos mencionando. Otra característica, y la última, es que esta investigación es legal. ¿Por qué? Porque el profesional, el funcionario, el investigador, como quieran llamarlo, que va a llevar a cabo la organización pertenece al Estado. ¿Sí? O es policía científica o es uno que trabaja dentro de la fiscalía. Entonces va a pertenecer al sistema judicial, va a pertenecer al Estado, entonces va a tener una competencia y un título habilitante, ¿sí? Entonces por eso es legal. Cuando nos preguntamos cuál es la importancia de la investigación criminal, o sea, ¿por qué es importante que ocurra, que suceda una investigación criminal ante un hecho punible, dudoso que se dio? Bueno, es importante porque el profesional que va a intervenir se supone, como acabo de decir, que tiene los conocimientos vastos suficientes adquiridos a través de su título habilitante, por supuesto, que le va a dar y le va a decir cómo tiene que llevar a cabo una investigación criminal. Entonces, sumamente importante que él va a saber cuáles van a ser los recursos, las herramientas, todo que va a tener que utilizar en cada momento, dependiendo cada caso, para poder lograr un buen resultado, una buena investigación y decirme qué es lo que sucedió. Obviamente siempre se va a apoyar en todo lo técnico y científico que le aporta la criminalística, ¿sí? El investigador va a ir, otro que va a estar en el laboratorio le va a dar una mano, el que se encarga, digamos, al que tiene la chaqueta de llevar adelante la investigación, pero es un conjunto de personas, ¿no?, que van a estar trabajando. Uno va a ser el forense, otro va a ser el bioquímico, otro va a ser el... Bueno, entonces es importante por eso, porque el profesional
va a llevar a cabo y va a tratar de darnos ¿qué? La búsqueda de la verdad, la reconstrucción de los hechos, los antecedentes de lo sucedido. Nos va a realmente decir, y que sirve para un montón de cosas. ¿Para qué? Para las familias de las víctimas si las hay, para saber qué es lo que pasó, porque a veces no se sabe. Vos querés saber como mamá, como esposo, como primo, qué le pasó. Entonces es una respuesta para la seguridad jurídica, porque lo que te da una estadística de cómo suceden los hechos para después prevenir. Para el Estado, para que le dé una sanción al posible autor, si en sí estaría vivo, porque en muchos casos también se suicida a posteriores de los hechos. Hace poco pasó un hecho aberrante del papá que mató a través de golpe a la mujer y a los 2 hijos y después se suicidó. Hace poco fue tremendo. O sea, bueno, está bien, va a la policía, tenemos todo, pero no hay que demostrar nada porque ¿a quién acusamos? Sí, realmente después se... Pero bueno, todo eso se tuvo que determinar, que el primero, cómo los mató, a golpes, después finalmente. Entonces, por eso es que es tan importante que se dé una investigación criminal, porque nos va a poder dar esa reconstrucción que de otra manera no la logramos, no tenemos ese cuerpo de investigadores. ¿Cómo hacemos? Son ellos. Después el abogado las va a utilizar, el fiscal las va a utilizar para acusar y yo, defensor, las mismas pruebas, las que puedo, las voy a utilizar a mi favor. Eso es otra cosa. Pero el perito, cuando va está dentro de una sala de un juzgado, él obviamente que dice bajo juramento de decir verdad y dentro de su arte y de lo que sabe hacer, va a decir lo que sucedió. O sea, una realidad objetiva, que después, como estrategia, cada uno lo utilice, es otra cosa. Luego vemos el proceso de la investigación criminal. El método de la investigación científica, o sea, ¿qué es el proceso de investigación criminal? Va a ser el método que se va a llevar a cabo a través de la investigación de forma científica y que se lo va a llamar método general de la investigación científica. No se me pierdan con este lío de palabras. O sea, proceso de llevar la investigación es el método general de la investigación, así se lo llama, y que es el método científico que se va a utilizar. La investigación científica de un proceso de investigación criminal va a tener 2 dimensiones, ¿no? Uno, como primer método científico o general de la investigación científica, vamos a tener al conjunto de procedimientos que se van a utilizar para explicar los fenómenos del delito. ¿Sí? El delincuente, la víctima y las acciones del Estado. Es lo que se llama investigación criminológica. Por ejemplo, la etiología, la incidencia, la relación, los efectos, las tendencias, todo ese conjunto que se utilizó para explicarme el fenómeno del delito, del delincuente y las víctimas, es una de las primeras dimensiones del proceso o del método general de la investigación científica. El otro es el proceso metodológico continuo, organizado, especializado y preciso del análisis y síntesis que el investigador criminal desarrolla de los diversos aspectos que suceden en un delito, a fin de lograr el esclarecimiento. Entonces, el principio es lo que habíamos visto todo de la criminología, no sé si te ubicamos, Soriano. O sea, es el conjunto de procedimientos que utilizan para explicar el fenómeno del delito, ¿no? ¿Por qué se da el delito? ¿Qué rol ocupa el delincuente? ¿Qué vivió en su vida? ¿Qué rol ocupaba la víctima? Todo eso se lo lleva a cabo a través de una investigación criminológica, ¿sí? El que me va a decir por qué una persona comete un delito. Pero la criminalística no me va a decir por qué, me va a decir cómo, ¿sí? Cómo sucedió, con qué sucedió. No le va a importar por qué el delincuente o el homicida lo hizo. Eso es la criminología, que va a estudiar la mente del criminal y por todo lo que sufrió, si es una cuestión biológica, si es una cuestión psíquica, si es una cuestión física, y no pudo limitarse, no pudo frenarse. Bueno, todo eso es dentro de lo que vemos como proceso de investigación. Y el segundo es lo que estamos viendo ahora, sí es donde estamos parados. Proceso metodológico continuo, organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis que el investigador criminal desarrolla de los diversos aspectos que suceden en un delito a fin de lograr esclarecimiento. Ese sí, después, una vez que sucedió el delito, va a empezar a hacer una investigación criminal. No sé si se entendió, porque hay mucho palabrerío, pero en fin quiere decir eso. ¿Se entendió?
¿o no? Sí, la Sí. primera etapa es más criminológica, digamos. Claro, que es la más etapa criminal, criminológica. Y la segunda es más criminalística y es como un método más organizado y Claro, ¿qué es para lo saber lo que que son. exacto? Vamos a ver los pasos generales, o sea, los generales es lo más abarcativo, no vamos a lo particular, vamos a lo general de la investigación criminal. Primero, observación. Proceso de percepción, o sea, observo de lo mismo, que es lo que percibo de objetos y procesos. Va la persona, va el investigador, va a la escena del crimen y empieza a observar. O sea, es un paso obvio que tiene que hacer, empieza a observar. Dentro de los principios de observación, que es el primero, hay subtipos, ¿sí? Tenemos el primero, que es el primer principio. Dentro de la observación, como dije, que es este proceso de percibir objetos, elementos, procesos, voy a tener un subtipo que es el primer principio. ¿Qué es? Voy a mirar ciertas variables o simplemente recrear nuestros sentidos, todos los sentidos. Olfato, tacto, todos los sentidos. Voy a empezar a mirar lo que ocurre a simple vista, a ver qué es lo que se me viene a la mente y recrear con todos estos sentidos, ya sea olores, todo lo que te va determinando, porque a través observamos, pero mientras observamos también lo leemos, escuchamos. Segundo principio, otro subtipo dentro de la observación. Observar sistemáticamente con un procedimiento más concentrado que un hábito. O sea, observamos con todo nuestro sentido, es lo que dije, no solo ver y mirar, estamos concentrados en una cosa puntual. Por ejemplo, mirar cómo está el cuerpo de la víctima. No estamos observando como cuando estamos paseando, ¿sí? Que uno está, que te preguntan, después sucedió algo y no sé, porque yo estaba... No, vos acá estás concentrado, mirando algo en particular, sistemáticamente llevando los procesos que se deberían llevar y con todos los sentidos. Tercer principio, los resultados que simbolizamos en escritura es un producto de un proceso mental del investigador. Después todo esto hay que llevarlo a la escritura, que lo vamos a ver cuando veamos las actas que se hacen. El investigador lo tiene que llevar a decir, bueno, qué sé yo, acá en el libro va a haber en un momento un dibujito de cómo estaba el cuerpo de la víctima. Bueno, van a ser las distancias, cómo se encontraba, todo eso, ¿cómo lo hacemos? Lo llevamos a mano, lo llevamos a la escritura. Cuarto principio, dentro de la observación, ¿no? Identificación de las cualidades o elementos de un objeto o de una situación. Identificamos cuáles son los posibles elementos que se utilizaron, cuál es la situación, cuáles son las cualidades. Trato de identificar, de darle rótulo a lo que estoy viendo. Y esos serían los subtipos dentro de la observación, dentro del principio de la observación. Nos vamos a el segundo. Descripción. Describir. ¿Qué es? Es expresar todo lo que observé, ¿no? O sea, observé todo lo que le dije. Primero, segundo, identifico, Después lo que hago es explicarlo, ¿no? ¿Cómo? Con una serie de acciones y operaciones de orden físico, mental o comunicativo. Trato de describir, doy cuenta del objeto, de todo o la situación como que percibí, las características, y esto requiere mucho esfuerzo mental, mucho desgaste, porque yo tengo que plasmar todo lo que vi, todo lo que observé, ¿no? Como para que también explicarlo y hacerlo entender. Describirlo. Para que los otros no... Sí, por eso es descripción. Describirlo, porque después viene explicación. Después viene la explicación. O sea, acá yo tengo que dejar dadas las respuestas, por ejemplo, sobre el objeto que yo observé. Entonces yo tengo que describir al objeto. ¿El objeto cómo era? Puntiagudo, redondo, punzante, punzocortante. Lo estoy describiendo al objeto. Pero después explico y ¿qué hago? Bueno, eso que vi,
Y eso que describí, o sea, yo veo un objeto punzocortante, le saco una foto, después lo describo, color, diámetro, características, y después lo explico, pudo haberse utilizado para lesionar a la víctima. ¿Sí? Ahí me da, entonces, ¿cómo ocurrió el modo o la ocurrencia? Es la última parte, la explicación. Luego de haberlo descrito, de darle el detalle, y luego de haberlo primero observado. Lo hice al revés, pero digamos, ¿se entiende? Voy de nuevo, voy a la escena del crimen, observo, describo lo que observé y explico cómo con todo eso que yo observé se pueden haber dado los hechos. Sí, finalmente, no sé, porque pueden haber varios elementos. La lesión 1, 2, 3 en la vértebra L2, ponele L1, L3, se dio con el punzocortante de medida así, tamaño así. Y la otra lesión se dio con un golpe contra un vidrio, ¿se entiende? Lo explico. Por eso, cuando explico, dice, se establece una relación entre los rasgos de un objeto, situación o acontecimiento, para lo cual se utiliza la información que me salió de la observación y la descripción que yo di, para decir cómo finalmente ocurrió y cómo se manifestaron las cosas. Después el libro avanza y dice tetraedro de la criminalística. ¿Qué significa esto? Esta palabrita la vamos a resumir y vamos a decir que significa 4 caras, 4 lados. Estos son los 4 elementos para el estudio de un hecho criminal. Esto significa que hay 4 caras o 4 poliedros, así se los llama, digamos, el concepto, que va a representar 4 elementos para estudiar un hecho criminal. O sea, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando estoy estudiando un hecho criminal? 1. Sitio del suceso. ¿Cuál es el sitio del suceso? ¿Qué es el sitio del suceso? Lo que comúnmente conocemos como escena del crimen, ¿sí? Un hecho policial que se debe investigar a través de una denuncia, a través de un comunicado, de una persona que encontró algo. Se da un hecho policial que a priori, en principio, necesita una investigación. ¿Y qué va a ser la principal fuente de evidencia? ¿Sí? A mí el hecho criminal es lo que primero me va a dar la evidencia. Segundo elemento para el estudio de un hecho criminal, la víctima. ¿Quién es la víctima dentro de qué elemento es? Bueno, es la persona que sufrió el daño. Un daño, cuando hablamos de daño que hablamos, puede ser un daño patrimonial, o sea, un daño económico, un daño físico o moral o psíquico, ¿sí? Cualquier tipo de daño, ese es el otro elemento, la víctima. Tercer elemento, victimario. Es la persona, ¿sí?, que por acción, por hacer o por omitir, porque hay delitos que son de omitir, cuando vos dejás de darle asistencia a un bebé y dejás de alimentarlo y el bebé se muere porque vos, ¿qué hiciste? Dejaste de hacer algo que debías. O sea, no es que vos lo envenenaste, lo asfixiaste, no, vos dejaste de alimentarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué estás haciendo? Una acción de omisión, estás omitiendo como madre, en este caso, porque puse el ejemplo de madre, que tenés la obligación de asistir a tu hijo, estás haciendo una acción de omisión. Entonces, ya sea que la acción sea de llevar adelante la conducta, omitir la conducta, tanto sea culposa como dolosa. ¿Qué significa esto? Culposa es cuando la persona actuó con negligencia, impericia o imprudencia. La persona actuó de más porque fue imprudente, iba a exceso de velocidad. La persona actuó de menos porque fue negligente, hizo menos de lo que debía hacer. O impericia, utilizó mal el arte o profesión. Entonces eso es culposo. Y doloso es cuando la persona tiene la intención de. No hay duda que la persona tenía la intención de matar. Generalmente, la mayoría de los accidentes de tránsito son culposos. O iba a exceso de velocidad, o no frené donde tenía que frenar. Entonces es culposo porque yo tenía un deber, pero no tenía la intención de pisarlo o de chocarlo, ¿sí? El doloso siempre está la intención. Entonces, resumimos. El victimario va a ser aquella persona que va a llevar a cabo una acción, una misión, tanto culposa como dolosa, y que va a ocasionar un daño. En la víctima, que ya lo vimos, igualmente, físico
o psíquico o moral, indistinto. Y finalmente, y el último elemento, el medio de comisión. ¿Cuál es el medio? Bueno, herramienta, si se utiliza una herramienta, mecanismos, no puede haber sido una herramienta, puede haber sido el veneno, la inducción al suicidio, otros mecanismos o herramientas que se emplean en el momento para hacerle el daño a la persona. Entonces, esos son los 4 elementos que se van a estudiar, ¿dónde? En un hecho criminal. Y que van a formar estas 4 caras del poliedro. Si ustedes me preguntan cuáles son los elementos que componen este tetraedro o poliedro, que es lo mismo, las 4 caras, tienen que decir estos. Ante una pregunta de desarrollo, por ejemplo. Seguimos. Viene ahora el sitio del suceso. Nos vamos a plantar y nos vamos a sentar en el sitio del suceso. Yo recién, más o menos, le di un concepto cuál es el sitio del suceso, como más conocido la escena del crimen, pero sitio del suceso es aquel espacio físico donde ocurrió un hecho punible, un hecho que es prohibido por ley, que no se puede hacer, por eso es punible, el cual es delimitado por sus propias características, es susceptible a modificación o contaminación, porque se puede, como yo decía, dependiendo si una persona lo pisa, si me llueve, entonces es susceptible este sitio. No admite abordaje improvisado, porque se tiene que llevar a cabo un método. No admite, en él, perdón, se aplican diferentes técnicas en función de la observación, que las vimos, reconocimiento, búsqueda, protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, traslado y prevención de evidencias físicas. Entonces todo esto tiene la finalidad, obviamente, de poder ilustrarlo y que las partes lo lleven en un proceso penal para poder visualizarlo. Por eso es importante el sitio del suceso y que se conserven y se recolecten y se guarden y se resguarde la cadena de custodia para que después esa evidencia me sirva. Si no me sirve porque está contaminado o porque si no se llevaron los procedimientos como las escuchas ilegales, como mencioné la otra vez, y se da lo del árbol envenenado, no me sirven las pruebas. No las puedo utilizar. Tipos de sitios del suceso. Vamos a clasificar los sitios. ¿Y cómo los clasificamos? Bueno, sitios del suceso abierto. Escena del crimen en aquellos lugares donde el lugar físico está totalmente expuesto a elementos o fenómenos ambientales. Está abierto. ¿Sí? Un descampado. Que esté afuera. Que no tenga, como el segundo, suceso cerrado, físicamente delimitado por los lados, costados, parte inferior, abajo, o sea que no siga subsuelo, superior, que esté techado. O sea, no se encuentra expuesto. Porque hay algunos galpones, por ejemplo, que están, no sé, que tienen a los costados pero están abiertos. Ese sería mixto, que sería el siguiente. Mixto, combinación parcialmente expuesto. Si bien tengo los laterales cubiertos, por ejemplo, y tengo el piso, no tengo techo. Entonces, me llueve, hay mucho sol, el cuerpo en verano, viste, en el invierno se conserva más por el frío y cuando es verano no, porque se descompone más rápido, por ejemplo, los cuerpos. Entonces, bueno, eso va a ser, se entiende, abierto, totalmente expuesto, cerrado, totalmente delimitado el lugar, ¿no? Y mixto, hay un poco y un poco. Entonces, sencillo, pero bueno. No, el café está helado ya. Sí. No voy a tomarlo más. Seguimos con los sitios de suceso relacionados con el hecho criminal. Vamos a seguir con los sitios del suceso, pero lo vamos a relacionar con el hecho criminal. Son sitios de liberación. El primero. ¿Qué significa? Dice, suele confundirse con el sitio del suceso. Pero este sitio, lo voy a explicar bien porque no quiero que se confunda, es creado con posterioridad al hecho principal. Y es con la intención de lograr impunidad de ocultar el crimen. ¿Qué significa esto? Como si limpiaran la escena del crimen o No la hicieron limpian. algo y trasladaron. Claro, el hecho de liberación no es el hecho principal, no es el sitio principal donde ocurrió el hecho, ¿no? Es
se da a posterior del hecho, o sea, del momento principal donde ocurre el principal. Vamos a poner un ejemplo. Homicidio. Como quieren que se ocurra. El momento donde se muere, donde le están dando muerte a la persona, no es el hecho de liberación. Yo después me quiero deshacer del cadáver y lo traslado para poder, o sea, amputarle las partes del cuerpo, así, con un... ¿no? Entonces, ese es el hecho de liberación. ¿Por qué? Porque voy a poder conseguir un montón de pruebas ahí también, ¿no? Voy a poder lograr una gran cantidad de instrumentos, cómo se utilizaron, qué se pasó ahí, pero no es el hecho principal en donde lo ocurrió en sí, sino que hay un traslado, ¿no? Del sitio, no estoy en el mismo. Entonces dice, el sitio de liberación es creado con posterioridad, después del hecho principal, y es con la intención de lograr la impunidad de ocultar el crimen. Yo no quiero, o sea, yo por ejemplo lo traslado para cortarlo para que después tirarlo en el río. No quiero que descubran lo que hice. Impune, que quede impune. ¿Qué significa eso? Que yo quede sin cargo, que quede libre, que no me imputen el delito. Entonces, lo mato en el domicilio de mi casa, pero después el cuerpo voy, lo traslado y lo llevo a un descampado. Bueno, ese lugar, está bien, yo encontré el cuerpo acá, pero es el sitio de liberación, no es el sitio del hecho principal. Pasó en mi departamento, pero igual puedo encontrar un montón de... Sí, obvio, porque está el cuerpo, porque puede haber huellas, vehículos, pisada. Sitio de traslado. Acá también hay un traslado, pero de la evidencia, ¿no? De un sitio a otro con el propósito de dificultar la investigación buscando la impunidad. También busco la impunidad, pero acá traslado la evidencia. Traslado el elemento, lo que le decía hoy, los elementos personales. Tiro el celular en un lugar, lo doy en una casa de empeño. ¿Sí? Acá hay traslado la evidencia, obviamente para que no encuentren que fui yo. Y después viene el contenido de la inspección técnica. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta inspección técnica? ¿Qué es lo que tiene que tener el momento que yo voy al sitio este? El ejemplo que da el sitio de traslado es, acá da un ejemplo que, por ejemplo, dice, en los secuestros, donde la víctima es cambiada de sitio en sitio y el paso entre ellos se denomina sitio de traslado. O sea, lo voy llevando para que no me rastreen, porque por ahí llamé y queda la llamada, entonces lo voy cambiando de lugar. Esos son sitios de traslado donde voy a encontrar evidencia y lo están moviendo. Ese sería otro ejemplo, por ejemplo, que da acá el manual. En el contenido de la inspección técnica, ¿qué tengo que tener? Acá enumera 12 cosas que tengo que tener en la inspección técnica. Identificación del organismo actuante, ¿sí? ¿Cuál va a ser el organismo? El número de fiscalía, el número de tribunal, fecha y hora en donde se va a llevar a cabo la inspección. Base legal, condiciones atmosféricas, si llovía, si había sol, cuántos grados y demás. Identificación de los funcionarios actuantes, quiénes son, los cargos que tienen, los nombres. Dirección exacta del sitio o elemento a inspeccionar, a dónde estamos yendo, partido, domicilio, numeración y qué es lo que voy a inspeccionar, un descampado. Orientación de los puntos cardinales, tengo que poner en la hoja norte, sur, este y este. Descripción y ubicación exacta, puedo ponerla con grados. Sí, hoy en día todos los GPS me dice la latitud, entonces pongo específicamente. Morfología de las sustancias, medida de sus partes prominentes y las coloraciones percibidas. Obviamente del cuerpo, del lugar donde estoy. Puntos de referencia con respecto al cadáver o algunas evidencias. A cuánto estaba el objeto, a cuánto estaba el auto, a cuánto estaba la huella. Tengo que tener y dejar puntos que me den referencia. Como ahí se ve el zapato, por ejemplo, punto 2, de un pañuelo o una camisa ensangrentada, punto 4. Descripción de las técnicas aplicadas, o sea, ¿qué técnica voy a utilizar? Uso de contenedores y precintos adecuados para el embalaje. Se pone todo desinfectado, sin que nadie lo toque, en un embalaje preciso, se cierra, se sella, se pone un número o una descripción, se lo lleva el fiscal.
Mención de las evidencias colectadas de forma específica indicando su ubicación. ¿Dónde estaba cada cosa que encontré? ¿Sí? Si se puede hacer un croquis, mejor. Después lo vamos a ver lo del croquis. Para el abordaje del sitio del suceso se debe de contar con equipo fotográfico completo, que también ya lo vamos a ver, y un maletín equipado con material y herramientas para la apropiada aplicación de técnicas de colección, embalaje, preservación de las evidencias de interés criminalístico entre las que se mencionan. Entonces, la persona va a tener que llevar, obviamente un fotógrafo tiene que estar porque después se observan las fotografías reales, un maletín con todas estas cosas que menciona el libro tienen que ser llevadas a cabo al sitio, al hecho criminal, a la escena del crimen. Cinta para el acordenamiento del sitio del suceso, que es lo que vamos a utilizar de peligro, no acercarse o lo que fuese con colores llamativos, rojo, blanco, amarillo y negro, ¿para qué? Delimitar. Instrumental estéril, tijeras, pinzas, entre otros. Todo tiene que estar esterilizado porque no se puede contaminar con ninguna huella, ningún pelo, nada que sea ajeno al lugar. Receptáculos, obviamente, de esos material sintético, cartón o papel de varios tamaños. O sea, esos son donde se van a poner la evidencia, ¿no? Testigo flecha, testigo métrico, esos son cintas, cinta métrica, cinta para trasplante, tarjeta para la colación de huellas dactilares, sacarlo y si en el mismo acto está no me sale la palabra, el que cometió el delito, se le puede tomar directamente las huellas dactilares, el presunto autor, presunto porque estamos ahí, no se sabe. Polvos adherentes, magnéticos, negro humo, plateado, entre otros. Brochas pelo de camello, magnéticas y de punta de ganso. Ester de cianoaclirato, superglue. Eso debe ser, no sé qué es, pero debe ser capaz para identificar alguna sustancia que cambie de color, ¿no? Habría que buscarlo, no sé qué es. Grapadora, grapas, marcadores de varios colores, hojas blancas, bueno, carpetas, entre otras. Hisopos estériles, soportes BTA, gas, algodón. Pequeños frascos contentivos de reactivo de ortotoluidea, peróxido de hidrógeno, agua destilada, solución salina, entre otros. Eso para que en el momento salgan ahí. No sé, capaz para detectar droga a veces se utiliza. Si se cambia de una coloración es cocaína, si se cambia de otra. Jeringas estériles, tubos de ensayo con anticoagulante, brújula, estuches de pines para ATD, tapaboca, guantes, bragas desechables, equipos para práctica de necrodactilia, cepillo pequeño, así viste a veces para mover así un poco la tierra, para ver, banderines o algún tipo de señalización, letras, números, entre otros, ahí los vimos, los números, linternas, lámparas de Wood, esa la luz UV que se ve cuando hay rastros de sangre, que se suelen ver en las series. Demás materiales y herramientas, obviamente estos son algunos y ponen los más comunes, pero hay demás materiales y herramientas que coayuden en el abordaje de la colección, embalaje y preservación. O sea, estos son como los básicos que deberían tener el profesional que va al sitio, ¿no? Procedimientos, y con esto terminamos, asociados al proceso de protección. Y esto un poco lo mencioné por arriba, pero ¿cuál es? O sea, es cómo se debe llevar a cabo el procedimiento que se debe utilizar con la protección de la evidencia. Entonces, si tenemos un sitio abierto, cerrado o mixto, cualquiera de los tres que se dé dependiendo del hecho, se va a tener que proteger ese sitio, ¿no? Como ya lo dije varias veces, para que no se altere, para que no se modifique, para que no se destruya, ni se contamine con cualquier cosa que puede andar por ahí en el ambiente, cualquier persona ajena al lugar, cualquier accidente natural que se dé, porque lo que yo le dije, toda aquella evidencia que son tangibles o las que no son tangibles, que no se pueden tocar, pero se pueden recolectar una huella, semen, ADN, sangre, lo que sea, se tienen que asegurar para yo poder después estudiarlas y dar resultados, las tengo que preservar. Entonces, y además, porque tal vez ese lugar donde fue del sitio, puede haber otras huellas o otras vías donde hay también evidencia, porque en un descampado, ya le digo, capaz que la víctima
acá la lesionó y empezó a correr y después la persona ahí finalmente le dio fin a la vida y el homicida se fue para allá. Entonces todo esto es el sitio de investigación, no solamente donde ocurrió. Entonces, pero por ahí yo al principio llegué acá y para detectar y tengo que ir viendo. Entonces voy pisando, entra cualquiera, entra el dueño del campo, entra la vecina del campo que viene a chusmear a ver qué pasó. Entonces no, eso no puede pasar. Entonces, esto es todo el procedimiento que se debe llevar a cabo, porque obviamente el material este es susceptible de análisis forense y se debe llevar lo más limpio, lo más seguro, lo más conservado posible. Entonces debe usarse las cintas de seguridad para el acordonamiento del lugar. La policía es la primera en llegar, es la que lo debería, porque no siempre lo hace y después dicen, no se descubrió quién fue, no, porque no se llevó a cabo bien la investigación. Es así, chicos, o sea, si la investigación se lleva bien a cabo, no puede haber dudas si Nisman se mató o se suicidó, digamos. La policía debe hacer y evitar que personas ajenas, ¿no?, entren y que se contamine, como dije, por cualquier medio. ¿El perímetro de cuánto tiene que ser más o menos? Porque encontramos un cuerpo acá, pero no sabemos hasta dónde llegó. El perímetro tiene que ser bastante, o sea, no sé si habrá una reglamentación de metros del lugar, pero bastante amplio por eso mismo, porque vos no sabéis después, si dan un descampado lo tratan de marcar bastante. Vos vas a ver que no van a dejar de, si hay una calle, ya sea de tierra, dejar pasar ahí, porque no saben. Y por ahí encuentran un zapato allá y bueno, sí, está todo ahí. Entonces van a tratar de marcar todo ese perímetro y después van a ir viendo. Pero no sé si específicamente acá en el libro es a medida que se va encontrando Sí, en realidad tratan de abarcar general. O sea, si yo encuentro en el descampado, no sé, hubo casos. En un descampado trato de marcar todo el descampado. Porque no sé, después, bueno, obviamente, si ven que no, van liberando zonas. Sí. Pero sí, es amplio, digamos, la primera, sí, por esto, porque vos no sabés. Los indicios te pueden dar una cosa y por eso te digo, por ahí después más ya ves la huella de una camioneta que te puede decir la goma por el diámetro de que utiliza esa camioneta y te la pisaron. Entonces es amplio. Pero específicamente cuánto no, eso debería la policía tener sensibilidad de tacto de ver más o menos dependiendo del lugar. O sea, si por ejemplo, si es un departamento, se va a tener todo delimitado. O sea, no deberían las personas entrar con en los pies, ponerse, bueno, como si estuviese en pandemia, igual, gorro, las manos, los pies, y va a ser el campo a estudiar, va a ser todo el departamento. Por ejemplo, o sea, se van a ir liberando zonas una vez que se haya sacado supuestamente toda la evidencia, y las personas que ingresen, que primero son los investigadores, deben ingresar así, no contaminar con nada. O sea, realmente deben de tener el pelotado, con el gorro, con la cafia, con todo. Bueno, y vamos a dejar acá, son 8:20, y vamos a seguir porque después el proceso de fijación está bueno y es con las fotografías y demás. Yo les voy a dar una actividad, ya que estoy para el martes que viene. Quiero que hagan esto, o un hecho sucedido en la realidad, o sea, algo real, o que ustedes inventen, no me importa, pero tiene que tener este contenido de una inspección técnica. Ustedes tienen que imaginarse que son un investigador, que van a ir a un hecho, ¿no? Ya digo, que puede ser algo que ustedes inventen, como algo que pasó acá hace 10 años, 20 años, 30 años. Un hecho obviamente punible, un homicidio, que hay un cuerpo y hay que ver qué pasó, tienen que reconstruir. Quiero que me hagan la inspección técnica del hecho, o sea, que me identifiquen el lugar, la hora más o menos, no me van a poner la latitud y todo, bueno, pero digo, y que me digan qué elementos utilizaron con el maletín con el material y herramientas. Me explico, por ejemplo, una pareja tiene una discusión, se enveneno a mi pareja, me voy del departamento, la mamá de la pareja la llama, no la encuentra, va al departamento, la encuentra tirada.
¿Cuál es la inspección técnica de ese lugar? Como yo yendo como profesional, según básense esta, si es abierto, si es cerrado, qué hora es, qué ubicación, y qué es lo que llevo en el maletín y qué lo utilizo. O sea, yo llevo tijeras, pinzas, ¿para qué lo utilizo? ¿Qué hago? ¿Le corto la ropa a la víctima para ver? No sé. Me tienen que describir un poco todo eso. Digo, ¿para qué es esto? No es que les van a tomar esto en el examen, ¿no? Pero es para saber qué es lo que tengo que hacer, siempre también describiéndome el sitio, cómo es, cerrado, es abierto, para que se den una idea de cómo es lo que hace un investigador a través de la observación, los puntos que vimos, la descripción y la explicación. ¿Sí? Me van a tener que explicar qué pasó, qué sucedió y qué, científicamente qué utilizaron. ¿Sí? Cómo sucedieron los hechos, más o menos una reconstrucción. Si bien nos falta, porque nos falta ver las fotografías, pero eso lo podemos hacer con fotos después. ¿Sí? Nos faltan los procesos de colección y embalaje, por eso no le estoy pidiendo eso, porque eso lo vamos a ver en la clase que viene. Como acá, por ejemplo, vemos un arma, entonces cómo la embalaron. Todo esto, las fotografías y el arma, cómo se traslada la evidencia, no lo vimos. Lo vamos a tener que hacer después, con el mismo hecho que ustedes me dijeron, el paso final. ¿Se entiende? Después cuando veamos esto, pues no lo vieron. Bien. Pero no se maten. Pero van a tener que ir viendo la inspección técnica, qué elementos voy a utilizar y que todo tenga una cuestión lógica. Porque por ahí se concentra mucho en eso y no tiene lógica lo sucedido. ¿No? Siempre, por más que nos fijemos en la ciencia y lo podamos corroborar, tiene que tener todo una lógica. Por eso, si quieren sacarlo de algún caso sucedido o lo quieren inventar, como ustedes quieran. Bien. Así que bueno, el martes que viene nos encontramos acá